Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Buenos días. Para mí es un honor estar en este lindo espacio. De verdad que les agradezco mucho la invitación. Creo que lo que yo hago es muchas flores, pero realmente yo nunca hago nada solo. Siempre lo hago con compañía de las estudiantes. En este caso es Natalia, que es mi estudiante del tercer semestre. Nada de lo que les voy a presentar hubiera sido posible sin Natalia. Se los quiero decir, así que si tienen preguntas muy corchadoras, seguro Nati se las va a contestar. Además tengo aquí a tres preciosas compañeras de lucha, dentro de las cuales hay una de esta querida universidad, se llama Alejandra Herrera. Alejandra acaba de acompañarnos en el estudio de pueblos indígenas, hizo un proyecto impecable. Quiero destacar que ustedes se tienen que sentir muy orgullosas. Además está Beatriz y Joana, que son de la Universidad de Antioquia. Entonces me alegra mucho que ustedes hagan ese trabajo en equipo, que hagan un trabajo que todas somos nutricionistas y que ustedes se tienen que sentir, las de la Universidad Católica, muy orgullosos. Nati, muchas gracias por acompañarme. Si cometo algún error me corrige, por favor. Les voy a hablar de la recopilación de la información nutricional de las RINAS. Este es un trabajo que, créanme, se hizo posible porque es un trabajo de hace más o menos 20 años. De todas maneras, quiero contarles una historia de las tablas de composición de alimentos. Imagínense que la primera surgió en 1818, alrededor de la Primera Guerra Mundial. Y el objetivo era que qué le podían dar entonces a los presos, que cómo llenar las necesidades de los presos. Incluso yo no sé si ustedes saben que las primeras recomendaciones solo fueron para los hombres, para las mujeres no habían recomendaciones nutricionales, solo eran para los hombres porque los hombres tenían que responder a la guerra. Ya eso ha cambiado, pues afortunadamente ya las recomendaciones más importantes son para las mujeres, ustedes sí sabían eso, ¿cierto? En 1860 se presentaron los cimientos de las actuales tablas de composición de alimentos. Ya tenían una información para aplicar en dietas y salud, ya era más general. Y más o menos en 1878 aparece la primera tabla de composición de alimentos con un formato como el que tenemos, no con todos los nutrientes que tenemos actualmente, pero sí con el formato de alimentos, energía, proteínas, grasas. En 1942, la FAO presenta para el cálculo de disponibilidad de energía de las hojas de balance. Las hojas de balance muestran la disponibilidad de energía y de nutrientes, o sea, muestran la disponibilidad de alimentos, pero eso se puede traducir en disponibilidad de energía y de nutrientes. Y aunque las hojas de balance no hablan de consumo, son muy importantes en la vida de los nutricionistas, porque mire, hay países que tienen muy buena disponibilidad de alimentos, pero no tienen acceso. Pero hay otros países como África, por ejemplo, o como La Guajira aquí en Colombia, donde no hay acceso a alimentos. O como donde nosotros estuvimos, ¿cierto? Que no había, en el grupo de los Chimila, no hay acceso, no hay disponibilidad. Entonces uno puede tener dinero para comprar, pero no disponibilidad. Entonces las hojas de balance son una herramienta muy importante que además lo podemos traducir en disponibilidad de energía y de nutrientes. En este momento, en la actualidad, hay más de 450 tablas de composición en todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros no conocemos sino las que tenemos aquí, pero para que ustedes sepan que uno puede buscar muchas opciones en el mundo para conocer la información de los nutrientes. ¿Yo hice alguna cosa? No. Claro, puedo utilizar cualquiera, no hay problema. Es que yo estaba como más cerquita de aquí, pero bueno. Bueno, entonces esto nos habla de disponibilidad de nutrientes. En 1900, es que aquí no veo bien dónde estoy. En 1983 ya se hizo el Infoods, que el Infoods fue que dijeron todos los países, bueno, vamos a hacer a unir esfuerzos para que nosotros podamos tener unas tablas de composición de alimentos para todo el mundo y que no estemos analizando cada país los
nutrientes por cada uno, porque es muy costoso. Entonces, nosotros cuando miramos, y de ahí salió el Latin Foods, porque el Latin Foods nos muestra lo que tenemos en América Latina. Entonces uno está entusiasmado con el Latin Foods y entra, obviamente, a esto que es el sistema del Lean Foods, pero es el Latin Foods, muy animado uno entre. Yo hice esto antes de venir a esta conferencia y miren lo que encontré, la de Colombia, no funciona. Yo, ay no, pero ¿cómo así? Dije, ay no, pero además que la de Chile, que son los organismos, miren la de Chile, la Universidad Católica de Chile. Entonces, ¿qué? Este Latin Foods no está funcionando como nosotros lo necesitamos y eso le da a uno mucho desconsuelo, porque es un trabajo que es responsabilidad de todos los profesionales. Yo sé, muchachos, que muchos de ustedes van a tener la oportunidad de ocupar cargos directivos muy importantes y de trabajar en equipo. Las tablas de composición de alimentos son una herramienta fundamental del quehacer del nutricionista si la sabemos manejar. Entonces yo dije, bueno, me voy a ir para la del Estados Unidos y miren el número de alimentos que tiene, como casi 25.000 alimentos con una composición absolutamente completa. Ellos tienen carbohidratos, carbohidratos simples, grasa, grasa total, aminoácidos. Cuando ustedes necesiten la información completa o de esas dietas que le resultan a uno a veces, que son muy raras, que son un paciente con una patología muy extraña, no lo duden. Esta es la tabla más completa de todo el mundo, es la más asequible. Uno entra y listo, es muy fácil entrar y encuentra toda la información nutricional. Con estos aspectos quiero decirles qué tienen las tablas de composición de alimentos. Tienen, primero que todo, la información que hay es muy imprecisa. Nosotros, las tablas de composición de alimentos no son iguales, son imprecisas. Eso es como, yo le canto a la evaluación de ingesta dietética una cosa que llama ni contigo ni sin ti. Contigo porque me matas y sin ti porque yo me muero. Si nosotros no hacemos la evaluación de la ingesta dietética y no conocemos las tablas, es horrible. Pero si los hacemos, nos dicen, ay, eso es muy impreciso. Es que las tablas de composición no son precisas. Eso es verdad. Llévenselo en la mente. A todo el que le diga, es que eso es muy impreciso, ustedes les van a decir, sí, eso es verdad. ¿Por qué? Porque miren, ¿de qué depende la información de proteínas, de grasas, de carbohidratos? Depende de la parte del alimento que se haya analizado. Entonces no es lo mismo analizar, por ejemplo, el muslo, que la pechuga, que por ejemplo la carne de cerdo. Cada parte es diferente. Las condiciones de producción. Entonces no es lo mismo la papa de aquí de Oriente que la papa de Boyacá. Ni es lo mismo una papa que se cultiva en Perú que la papa de acá. Eso nosotros no lo vamos a poder modificar ni nos podemos poner a pelear con esto. El grado de madurez, por ejemplo, la cantidad de betacarotenos depende mucho del grado de madurez en algunas condiciones o la cantidad de azúcares que tiene o de carbohidratos. Si es silvestre o doméstico, o sea, no es lo mismo que yo coja unas fresas que nacieron en el campo que unas fresas que son cultivadas. La biodiversidad. El estado de elaboración y preparación. Mientras más cocido o menos cocido sea un alimento, el aporte de nutrientes cambia sustancialmente. El nivel de fortificación y obviamente la reducción del contenido de nutrientes. Ustedes saben que ahorita hay muchos productos que son con reducción en grasa, con reducción en azúcares. Todos estos factores dependen que yo tenga una información nutricional diferente. Entonces, ¿cómo se sacan las tablas de composición? ¿Cómo sacan estos valores? Hay valores analíticos originales, ¿cierto? Estos que son los que llevaron el nutriente, el alimento lo llevaron hasta un laboratorio. Entonces cogieron papa de aquí de Oriente, papa de
del sur del país, de Nariño, y bueno, y donde produzcan papa, y hacen una alicuota, o sea, las mezclan todas y de ahí sacan la información nutricional. Es muy costoso. Entonces, ¿de dónde se toman? De tesis publicadas por entidades serias, obviamente, de informes de laboratorios publicados, de los rótulos de alimentos, que los rótulos de los alimentos, les voy a decir, son la mayoría muy imprecisos, porque los hacen con un software, casi nunca analizan. Ellos sí mandan a analizar algunas cosas, y por eso hay que establecer, a mi juicio, una relación con las entidades, con las empresas privadas, eso sí, manteniendo todos los valores de la ética y todo lo que se hace. Y esta información debe ser autorizada porque es muy importante darle el nombre del producto, porque no son lo mismo las galletas, por ejemplo, saltinas, que las galletas de soda. Y si nosotros no le damos ese nombre, y muchas veces, por ejemplo, las galletas que les digo yo, wafer, doble crema, entonces si no le da uno el nombre, y a veces el de la institución, uno no sabe cuáles galletas son. Habría que coger todas las galletas que hacen todas las empresas y hacer el análisis, y eso vale mucho, mucho dinero. Entonces, para que ustedes sepan de dónde venden, de valores analíticos originales. Estos son los más exactos, los más precisos de laboratorio, los que todos nos soñamos. Pero hay otra cosa, hay unos valores que son atribuidos. Resulta que nosotros no tenemos la información del ñame, de la vitamina C, pero nosotros sabemos que el ñame, ¿qué es? Un tubérculo. Que el ñame se parece a qué alimento, más o menos, uno diría, a la yuca. ¿Que qué familia son? Entonces uno que dice, yo le imputo un valor a un alimento análogo. Esto no se puede analizar de cualquier manera, esto tiene que ser, ojalá, incluso por varias personas que le digan a uno, vení, sentémonos y miremos cómo se parece, a qué familia se parece. Hay otros valores que son calculados, estos son los de recetas. Las recetas que ustedes las hacen cuando estandarizan una receta, uno llega y dice, bueno, estos son los ingredientes que yo le adicioné y finalmente tengo este aporte nutricional para esta receta. Y hay otros valores prestados que son los que yo tomo de otras tablas de alimentos, para mi tabla de composición de alimentos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, las tablas tienen mucha información que no es precisa. Les quiero contar que en Colombia, y hace muy poquito, no sé si ustedes, me imagino que ya saben, salió hace muy poquito, yo creo que hace un mes, hace por ahí 15 días o 20 días me contaron, las tablas de composición de alimentos que tiene de Colombia, tiene 770 alimentos. Miren muchachos, esta es la principal fuente de información de nosotros. Nosotros tenemos que reconocer lo que hacen nuestras colegas y los esfuerzos que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para tratar de hacer un esfuerzo. Es importante que ustedes sepan que estas tablas de composición de alimentos traen las nuevas, pues las últimas que salieron son más amables que las otras, son mucho más amables que las anteriores, son pues como más fáciles de manejar. Traen humedad, energía, en calorías y en kilojulios, proteínas, lípidos, carbohidratos totales, y tienen esto, carbohidratos disponibles. ¿Pero qué son los carbohidratos disponibles? Son los carbohidratos totales menos la fibra. Esos son los carbohidratos disponibles, o sea, que estos carbohidratos disponibles no son la cantidad de azúcar, es muy distinto, es la cantidad de carbohidratos que provienen de disminuir, de restar los carbohidratos totales menos la fibra. Y además tiene otra cantidad de nutrientes. Pero ¿qué les quiero mostrar a ustedes? Miren lo que tenemos. Estos son espacios en blanco. Espacios en blanco es totalmente diferente a cero, para que nunca se les vaya a olvidar. Un espacio en blanco es un error garrafal. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el análisis de nutrientes a partir de las tablas de composición para mirar la prevalencia de riesgo de eficiencia, o para
cuantificar cuál es el riesgo de eficiencia o de exceso en mi población, esto es como si tuviera cero. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy sobreestimando el número de individuos que tienen riesgo de eficiencia. Esto es lo peor que puede haber en una tabla de composición de alimentos. Y no es una crítica, sino que es para que ustedes sepan cómo analizan esta parte. Entonces, hay una cosa espectacular en esta tabla, que yo me quedé muy sorprendida, que me gustó mucho lo que pude hacer. Mire, tiene la información más completa de los aminoácidos. Entonces, cuando ustedes estén haciendo, por ejemplo, que ahorita nos va a hablar Briana, que la veo por aquí, qué alegría, nos va a hablar de vegetarianismo, uno puede saber cuál es el balance de los aminoácidos y cómo planear una dieta que sea más adecuada. Entonces me parece un aporte muy bueno, veo grandes mejoras. Pero entonces ahora sí, ustedes dijeron, no nos va a hablar de las rinas. Lo que pasa es que nosotros frente a estos espacios en blanco que tenían las tablas de composición de alimentos, cuando yo participé en la primera encuesta nacional que hizo, tuve el honor de trabajar con una persona que volvió una gran amiga mía, se llama Alicia Carriquiri. Ella es la experta a nivel del mundo en todo lo que tiene que ver con evaluación de ingesta. Cuando ella vio una tabla con espacios en blanco, me dijo que si yo estaba loca, que ya no sabía qué era eso, que espacios en blanco, que eso era un error gravísimo, que yo lo que tenía que hacer era llenar, buscarle un número a ese espacio en blanco. Yo le decía a Alicia, ¿qué le pongo? Y me dijo, yo no sé, eso búsquelo usted, yo no soy nutricionista, usted es. Ella es muy graciosa. Entonces, desde hace 20 años, antes de la ENSIN 2005, entonces yo tuve que empezar a llenar los espacios que estaban en blanco. ¿Cómo los llené? Con alimentos prestados. Con alimentos prestados. A partir de estas rinas, nosotros hemos venido, como les digo, con todas las muchachas. Esto es un grupo, les puedo decir, por la unidad de evaluación de consumo, que es la que yo coordino, han pasado por ahí, que yo creo que más de 300, 400 estudiantes. Todos han hecho aportes y hemos ido construyendo. Entonces vamos a pueblos indígenas y ellos me traen los alimentos más raros que hemos visto, allá los estandarizamos. Nati, ¿te acordás de algún nombre? ¿Qué trajeron últimamente? El chimbaló. ¿Y eso qué es? Eso, hasta la uno lidia decirlo, de pronto es una grosería. ¿Cómo es eso? ¿Y eso qué era? ¿Qué era lo que era? Una fruta, ¿cierto? Ya me acuerdo, parecido al tomate de árbol, pero no es un tomate de árbol. Entonces, muchachos, miren qué importante es, bueno, díganme pues de dónde saco la información nutricional. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ponerle a ese producto la información nutricional de un tomate de árbol, mientras cuando consigamos dinero, hacemos su análisis, ¿cierto? Así pues hemos ido construyendo una tabla muy grande que el objetivo es la recopilación de la información para que les sirva a ustedes los nutricionistas, los ingenieros, pues a todos los usuarios para que realmente ustedes puedan hacer tener un libro que les permita a ustedes identificar fácilmente el aporte de energía y nutrientes. Pero les quiero decir algo y que quede en el acta, es que realmente el responsable de hacer la información de nutrientes en el país es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por eso esto no se llama unas tablas de composición de alimentos, se llama las RINAS, que es la recopilación de la información de nutrientes de los alimentos. Porque yo lo que hice y lo que hicimos Natalia y todo es que cogimos la información de muchas tablas y las pusimos en una tabla para que facilitara. El cálculo de calorías no es la energía, acuérdense que hay una energía de combustión que es cuando yo meto un alimento y miro cuánta energía me produce. La mayoría de las tablas tenían energía de combustión. Estas actuales del ICBF también tienen la energía metabolizable, para que sepan. ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene multiplicando
los gramos de proteína, de grasa y de carbohidrato por los factores de Atwater, que son 4 para proteínas y carbohidratos y 9 para grasa. También sacamos los gramos de alcohol, porque casi todas las tablas traen los grados de alcohol. Y es distinto los gramos de alcohol que los grados de alcohol. Los gramos de alcohol se obtienen porque uno multiplica los grados por una constante que es 0.8, esto le da un valor de gramos y esto lo multiplicamos por 7 calorías para obtener las calorías que hay en las bebidas alcohólicas. Entonces, es muy importante que cuando ustedes sepan cuáles son los gramos de alcohol y así ustedes pueden obtener las calorías que les aportan. Porque a los nutricionistas nos preguntan, vení, un vinito, ¿cuántas calorías nos aporta? Así las pueden obtener. ¿Cuáles son los nutrientes que nosotros tenemos comparados las rinas con las del ICBF, que me pareció como muy al lugar? Miren, nosotros solo tenemos kilocalorías, no tenemos kilojulios. Los kilojulios no han podido tener la fuerza que tienen. Todo el mundo habla de kilocalorías, pero ustedes saben que lo multiplican por 4.18, ¿cierto? Y ya obtienen los kilojulios. Tenemos lo mismo, grasa total, carbohidratos totales, no tenemos carbohidratos disponibles en las rinas, ya saben cómo sacarlos si lo necesitan, ¿cierto? Porque realmente casi no se trabaja con esto, pero si ustedes lo necesitan, solo le restan a los carbohidratos totales el valor de fibra que tienen. Tenemos estos mismos nutrientes, calcio, fósforo, hierro, sodio. Ellos, no sé por qué, no pusieron, magnesio. El magnesio está siendo muy importante. Acuérdense que el magnesio es tóxico cuando viene de suplementos sobre todo. Incluso es el único nutriente que yo veo que la UL es inferior a la EAR, ¿cierto? Ahí, que es a la recomendación. Yo le estoy diciendo, ahí, a la RDA. Entonces les voy a volver a decir para que no se confundan. La UL del magnesio es inferior a la RDA. ¿Sí se han dado cuenta? Es el único. ¿Por qué? Porque es tóxico cuando viene de suplementos. La vitamina A está en equivalentes de retinol, que esto es muy importante porque así vienen las recomendaciones nutricionales. Tiamina, riboflavina, ellos no tienen ácido pantoténico, este casi no se necesita, pero miren, no sé por qué no le pusieron la vitamina B6, yo no la pude encontrar. Y una cosa que me preocupa es que las recomendaciones nutricionales están dadas en términos de equivalentes de folato dietario. Hay una diferencia en microgramos y en microgramos de equivalente de folato dietario. ¿Ustedes sí la tienen clara? No. Díganme tranquilos, es que esto no puede ser una conferencia como tan seria. Los microgramos, no, en serio, pregunten. Los microgramos de equivalente de folato dietario hablan de la disponibilidad del folato, mientras que los microgramos es el contenido neto. Por decirles algo, si yo tengo una zanahoria, una zanahoria no tiene ácido fólico, qué folatos, qué pena. Un brócoli, ¿cierto? Un brócoli que sí tiene folato, entonces tenemos 200 de folato en un brócoli, eso equivale a 200 microgramos de equivalente de folato dietario, es decir, 1 a 1. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, una harina fortificada, todos los alimentos fortificados, la cantidad que tengan de ácido fólico se multiplica por 1.6. Por ejemplo, si tenía 200 microgramos de ácido fólico, para que lo multiplicamos por 1.6 y eso nos da como 320, ¿cierto? Sí, 320 microgramos de equivalentes de folato dietario. Y los suplementos de ácido fólico tienen el doble. Un ácido fólico que tenga 400 microgramos de ácido fólico tiene 800 microgramos de equivalentes de folato dietario, porque esto se habla en términos de la disponibilidad biológica.
Las recomendaciones están dadas en términos de microgramos de equivalentes de folato dietario. ¿Para qué me sirven a mí las tablas de composición de alimentos? Porque yo lo tengo que comparar frente a un referente, es decir, cuánto está alejado o cercano del consumo de nutrientes, o si no, ¿para qué? ¿Cierto? Entonces, si yo tengo unas unidades en las tablas de composición que son diferentes a las recomendaciones nutricionales, yo no las puedo comparar. Muchachos, si soy clara. Más o menos, ¿cierto? Ok. Si no, me preguntan, tranquilos. Mire, una cosa que me pareció muy chévere es que tienen yodo. Yodo. ¿Sí? Nosotros no tenemos yodo, no tenemos los aminoácidos, y hay algo que me parece muy útil y es que tienen el nombre del alimento, el género y la especie. Entonces, cuando yo voy a tomar nutrientes prestados, yo voy a tener más posibilidades de aproximarme a ese alimento. Bueno, cuando yo voy a utilizar las tablas de composición de alimentos, entonces, las RINAS que tienen son una recopilación de la información nutricional que les va a facilitar a ustedes. Ustedes abren el libro, yo no sé por qué yo no traje ni una, yo pensé que ustedes tenían, yo no traje ni una. Es un libro que uno lo abre y ahí está toda la información nutricional, muy organizadita. Nati, vos tampoco trajiste, nosotros sí somos muy charros. Mejor dicho, yo soy la más mala vendedora del mundo. Pues que yo no les vine a vender realmente. ¿Qué quiero que les quede muy claro? Que todas las tablas de composición están dadas en 100 gramos de parte comestible. O sea, la información que aparece ahí es en 100 gramos de parte comestible. No se enreden con esto, que he visto muchas nutricionistas enredadas con esto. Cuando yo me como un pollo, un muslo de pollo, yo me senté a comer un muslo de pollo y el paciente me dijo, me comí un muslo de pollo. Yo voy y peso ese muslito de pollo y bueno, ese muslo pesa todo con hueso. En la tabla me dice que el 70% es de parte comestible. ¿Qué significa? Que de todo ese muslo de pollo que yo me comí, en carne solo había, ¿cuánto? 70 gramos, ¿cierto? Pero el análisis no se enreda, en las tablas de composición de alimentos siempre es por 100 gramos. Siempre, lo más fácil que yo les digo es lo que les digan, por ejemplo, si él se comió en netos 70 gramos, dividan siempre eso por 100. Y ese es el valor que ustedes ya van a poder analizar en las tablas de composición de alimentos, ¿cierto? Por ejemplo, el aguacate. Yo tengo 200 gramos de aguacate, ¿cierto? El aguacate me dice que el 74% es de parte comestible. ¿Por qué? Porque yo lo pesé con fruta, con cáscara, con todo. Entonces, de este me quedan 52 gramos que yo no me como. ¿Qué significa esto? Que el 74% yo me lo comí porque el 26% era de parte no comestible. ¿Cuánto analizo realmente yo? 148 gramos. ¿Pero en qué? En 100 gramos. Las tablas no se me pueden confundir. Todas las tablas del mundo me dan la información nutricional en 100 gramos de parte comestible. ¿Listo? Bueno, ¿cómo hicimos lo de las RINAS? Nosotros entonces, como les decía, partimos de la base de datos, son 1.605 alimentos. Esta base de datos se ha construido desde el 2004. Estas bases de datos se han empleado en muchos estudios, en la ENSIN 2005, en el perfil de Medellín, en todos los estudios de pueblos indígenas. Incluye alimentos autóctonos y algunas preparaciones. Por ejemplo, a nosotros nos salía mucho el mondongo o los frijoles. Incluye la información nutricional de tablas de composición de alimentos del ICBF, esa fue nuestro patrón, pero no fue esta sino la anterior, esta no había salido, y no tiene espacios en blanco. Eso es lo más importante que ustedes ven. Nosotros realmente no tenemos espacios en blanco, tiene todos estos nutrientes, aquí se los mostramos,
Pero miren lo que hizo Nati tan espectacular. Todos los espacios en blanco que habían, muchachos, ¿saben qué hizo? Los llenó, los puso en gris. Y ustedes ya saben que ahí había un espacio en blanco. Cuando en este mundo contemos con una información nutricional más adecuada, ustedes podrán cambiar el valor. Entonces, ahí esto les va a facilitar y les va a ayudar a precisar mucho las investigaciones y los análisis que le hagan, porque van a tener menos error, entendiendo que aquí hay un error, ¿cierto? Esto tiene errores, pero uno ya sabe que sí, que ahí hay error, pero hay menos error que en el otro. Entonces, miren, por ejemplo, aquí todos los nutrientes que tienen, los espacios que se ven muchísimo mejor aquí, y los grupos, tienen el grupo, por ejemplo, de cereales, y tiene cereales y derivados, y vienen desglosados por todos los otros grupos. Yo tomé una decisión de hablarles un poquito de una lista de intercambio, porque veo que en el gremio hay mucha confusión entre una tabla de composición de alimentos y una lista de intercambio. Las listas de intercambio tienen otro objetivo. Si me estoy demorando más. Las listas de intercambio, la historia es que, miren, en 1950 se hacían todos los cálculos para diabéticos con las tablas de composición de alimentos. Entonces, ¿sobre qué se hacían? Sobre 100 gramos, ¿sí o no? Porque las tablas venían en 100 gramos de alimentos. Entonces, uno tenía que andar con una basculita pensando que se iba a comer, porque no habían unos tamaños de porciones. Entonces, ¿qué miraron? Eran muy poco precisos, había inconsistencia en la inclusión y restricción de los alimentos, y el tamaño de las porciones que le daban a los pacientes diabéticos eran muy poco probables llevarla. Entonces nosotros tenemos que saber, muchachos, que la nutrición es fundamental para el tratamiento de nuestros pacientes, de los diabéticos, de los obesos, de los que tienen desnutrición. Mejor dicho, la nutrición es la mejor carrera que hay en el mundo. En serio. Las asociaciones americanas y de dietistas dijeron, oiga, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que desarrollar una herramienta que realmente facilite la educación. Y quisieron que tenga una mejor uniformidad en la dieta planeada y que yo pueda seleccionar muchos alimentos, no que me digan, vea, usted de uva se puede comer 5 uvas, de papaya un trozo, porque eso era con la tabla de composición de alimentos. Entonces, en Colombia, ¿cómo ha venido funcionando esto? ¿Qué pesar? Ya tenemos una unidad más grande en las guías de alimentación. Tomaron las listas de intercambio que nosotros hicimos y las modificaron un poquito, pues las modificamos. Pero no tenemos una lista de intercambio única para el manejo de las patologías. ¿Y esto para qué se quiere? También se requiere para las entidades, para las licitaciones, para los centros de atención a personas, por ejemplo, a los niños, y para los profesionales de diferentes áreas. El ICBF tiene unas tablas que cuando ustedes estén trabajando con ellos, la deben usar. Se han basado mucho en estas y nosotros las hicimos. Las de los niños las hice con unas niñas maravillosas de la Universidad de Antioquia de Oriente. Entonces, las que aparecen en las guías de Colombia también salieron de la universidad. En la escuela, sí les quiero contar que esto ha tenido una historia en la Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia. Realmente desde las nutricionistas Judy Vivi y Dolly Quintero empezaron a hacer las primeras tablas. Después, como cuando uno es joven, dice, ay no, qué tablas tan regulares. Eso le falta mucha información nutricional. Eso decía yo. Entonces, claro, yo empecé un trabajo con unas amigas muy queridas y empezamos a trabajarlas. Y entonces las hice, muchachos, y es tan horrible, de verdad. Vean, después llegaron unos estudiantes y me dijeron, profe, qué tablas tan malas, a eso le falta información. Y yo les dije, sí, le falta información, entonces venga, hagámoslas. Y realmente aquí está Diana, que hemos hecho varias tablas en el grupo de consumo de alimentos. Y realmente ahí han trabajado muchos muchachos.
Pero les digo, desde la época de Adriana yo creo que estaba molestándome con las listas de intercambio. ¿Qué es la diferencia? Es que se dividen, se juntan por grupos de alimentos. Se hacen grupos de alimentos cuyo objetivo es que no se modifique el balance nutricional cuando una persona elige dentro de ese mismo grupo algún nutriente. Entonces, miren, el objetivo era dar más variación de los alimentos, ampliar la selección, proporcionar un marco con similar contenido de carbohidratos, proteínas, grasas. Entonces, esta es la que se utiliza cuando vamos a planear dietas, no cuando vamos a analizar. Analizar es más difícil. El usuario tiene una información nutricional que si la maneja bien, muchachos, esta es una herramienta que yo quisiera que ustedes aprendieran a manejar muy bien las dos y a saber diferenciarlas, porque nosotros a un paciente bien educado le podemos decir, vea, si usted conoce esto, usted se puede intercambiar esto por aquello y enseñarlas a manejar. Las desventajas es que no es un sistema útil para educación para grupos de población. Para los grupos de población debemos de utilizar las guías. Y el plato me parece que ya es como más bonito que la pirámide y seguramente ya hay cosas por mejorarle al plato y tiene algo en la lista esta de intercambio. Y también es que no vayan a creer que uno aprende a manejar una lista de intercambio muy fácil. Les digo de corazón que yo he encontrado nutricionistas de altísimo perfil con confusión entre la lista de intercambio y la tabla de composición de alimentos. Son dos cosas que tienen relación, pero su uso es muy distinto. Entonces aquí están pues todas las personas que me han ayudado. Esta profesora estuvo en la última lista de intercambio. Y aquí está pues muchos estudiantes. ¿Qué les quiero contar para no demorarme mucho? Es que fíjense en el tamaño de las porciones. Uno utiliza siempre un cucharón. Entonces no es cualquier cucharón, no es el cucharón que tenemos en la casa. Venga que yo ya me voy a correr. Sino que es un cucharón, que tiene determinado tamaño. Por ejemplo, un pocillo chocolatero de 200 centímetros, un vaso pequeño de 200 centímetros, una cucharada sopera de 7 centímetros y un cucharón plástico de 180. Estas son las medidas que utilizamos o los utensilios que utilizamos para nosotros hacer las medidas, mírenlos aquí. Y con esto, yo no puedo decir cualquier vaso, sino que tengo que tener en cuenta esto. ¿Qué hicimos para determinar el tamaño de las porciones? Muchachos, que fuera aceptable para los que estábamos en el grupo de consumo. Y en eso discutíamos y nos llevábamos horas. Y con eso entonces ya determinábamos, pesábamos y medíamos, pesábamos en neto, en crudo, pesábamos, medíamos los vasos, decíamos este vaso sí funciona, este vaso no, y con todo este trabajo tan grande establecimos los tamaños de las porciones. Es un trabajo muy lindo y ya dijimos, bueno, vamos a hacer varios grupos de alimentos y por eso ustedes van a haber agrupado muy diferente a la tabla de composición. Entonces son leches enteras, leches semidescremadas, descremadas, alimentos lácteos altos en calorías, sustitutos, carnes, y tomamos como parámetro de referencia una cosa que fuera similar. Por ejemplo, para los sustitutos, las leguminosas y los leguminosas para niños y niñas hicimos el promedio, pues que se parecieran mucho en calorías los tamaños de las porciones, mientras que para las carnes utilizamos las proteínas. Miren lo que les quiero decir más claro aquí. Cuando yo cojo un grupo de alimentos, miren lo que hay aquí. Un alimento, unos gramos y un tamaño de porción. Por ejemplo, la leche es 200, un vaso pequeño, pero mire que la leche en polvo son 26 gramos, 3 cucharadas soperas colmadas. Y miren que la cantidad de calorías son similares, no son iguales. El coeficiente de variabilidad no es muy alto, lo que significa que yo cuando me consumo
3 cucharadas soperas colmadas de leche en polvo son similares a un vaso pequeño de leche de 200 centímetros. Y yo le digo a una persona, mira, cuando no tengas leche en polvo, lo puedes reemplazar por este. Lo mismo me pasa, por ejemplo, yo no traje este ejemplo, no creo. Lo mismo me pasa, por ejemplo, para el grupo de las carnes magras, que fíjense que aquí dice crudas, no cocidas. Entonces, cuando yo tengo 1/5 de libra de carne, es similar a un contramuslo sin piel. Miren que es similar en qué, en proteínas. ¿Por qué elegimos las proteínas para los alimentos de origen animal? Porque a ustedes les ponen a controlar la proteína en los pacientes que tienen daño renal. Entonces, de esta manera ustedes pueden controlar y decir, va, si usted se quiere consumir esta cantidad de carne, es similar a esta otra. Si ven que esto no está dado por 100 gramos de alimentos, y si ustedes se me van con esto claro de aquí, ya ganaron el año para mí, porque a mí me parte el alma ver que una persona cree que es lo mismo una tabla de composición de alimentos que una lista de intercambio. Son muy distintas. Bueno, estos son los criterios que hemos tenido. ¿Qué las precauciones que deben de tener con las listas de intercambio? Entonces, como les digo, el cálculo se hace por promedio, las tablas de composición por 100 gramos de parte comestible. Yo no le tengo, ¿saben para cuándo es útil la parte comestible? Es cuando voy a comprar en el mercado. Si yo tengo que dar, por ejemplo, en un servicio de alimentación, tengo que dar 100 gramos de pollo a cada persona para saber cuánto pollo tengo que comprar, porque me lo venden con hueso, yo le sumo ese porcentaje de pérdida. O los plátanos. Pero para el análisis de consumo de alimentos o de nutrientes, yo solo analizo la cantidad de alimento que la persona consumió. La información nutricional entonces está dada en tamaño y porción, pero me tengo que fijar muy bien cuáles son las porciones. Usualmente no se utilizan para hacer el análisis de consumo, muchachos. Las tablas de composición de alimentos son las que se utilizan para el análisis de consumo y sobre todo cuando van a hacer estudios de nutrición. Los estudios de nutrición cada vez tienen más demanda en el país. Todo el mundo quiere saber cuáles son los riesgos nutricionales de diferentes poblaciones. Es un proceso complejo, pero no imposible. Yo creo que tenemos suficiente evidencia de que se puede hacer. Y esto puede ser a lo que yo tenía como para compartir. Espero que las RINAS sean de utilidad. Estamos seguras, Natalia y yo, que no están libres de errores. Les pedimos el favor de que si encuentran algún error, nos lo hagan saber. Es porque estamos seguras que tienen errores. No sabemos cuántos ni dónde, porque si supiéramos de verdad que los hubiéramos corregido. Pero estoy seguro que cuando uno lo está usando, uno siempre llega al error. Entonces nos los hacen saber, ahí está incluso lo pusimos en el libro, ¿cierto, Nati? Que quien encontrara un error nos lo comunicara a este correo y les agradecemos mucho para mejorar el proceso. Esperamos que les sean de utilidad y bueno, y yo no sé después cómo las van a conseguir. Usted les explicó a los muchachos. Las tablas de composición, las RINAS se pueden conseguir en la biblioteca, en la librería de la Universidad de Antioquia. El costo es un costo de 36.000 pesos. Yo sé que, ¿dónde está Pablo? Pablo que mantiene, Pablo, quien quiera hacer negocios con, Pablo venga que si usted les trae las RINAS. Ustedes conocen a Pablo, Pablo es lo más conocido en todas las universidades de nutrición. Pablo, si quieren, Pablo les puede ayudar a traerlas porque es lejos y él baja a Medellín, yo no sé cómo será el costo de algo. Agradecemos entonces a Luz Mariela González y a Natalia Correa por acompañarnos entonces con su ponencia. Vamos a pasar a la segunda ponencia entonces y es así como damos la bienvenida a Briana Gómez Ramírez con su ponencia de alimentación vegetariana. Nutricionista y dietista de la Universidad de Antioquia, especialista en
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencias de la Alimentación y Nutrición Humana, Universidad de Antioquia, perfil de ácidos grasos y de isómeros trans en alimentos fritos y sus aceites de fritura consumidos habitualmente en el sector universitario de Medellín. Experiencia en docencia universitaria. La recibimos entonces con un fuerte aplauso. Buenos días. Bueno, entonces después de esa excelente conferencia de la profe, voy a cambiar de tema. Específicamente les voy a hablar sobre vegetarianismo. Entonces la conferencia va a estar como distribuida de la siguiente manera. Una parte de generalidades, una parte ya de micronutrientes, también sobre pues, la relación del vegetarianismo con enfermedades crónicas y por último con unas recomendaciones. Bueno, entonces empezando con generalidades del vegetarianismo, básicamente cuando nosotros hablamos de vegetarianismo es un término que aún no se ha definido claramente, o sea, todos sabemos pues, o conocemos o lo vivimos propiamente de que el vegetarianismo se trata básicamente de la reducción del consumo de alimentos de origen animal. Sin embargo, como les digo, esto es un término que no se ha definido porque es tan diverso y heterogéneo que pues, es imposible hacer una definición como tal. Se dice que uno de los rasgos distintivos es que las personas dejen de consumir origen animal o parte de ellos, o sea, puede ser parcial o total, pero también tiene que ver con estilos de vida e incluso identidades. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla los vegetarianos y los veganos son lo mismo, se ha hecho estudios en donde definitivamente los veganos dicen que no se comparen con los vegetarianos y pues de igual manera. O sea, que es algo supremamente amplio y diverso que no se podría encajar pues como en algo específico. Entonces, básicamente se ha dicho, el vegetarianismo es un estilo de vida. Es un estilo de vida porque las personas no solamente van a cambiar un tema alimentario, sino que también van a tener unas prácticas propias, es decir, van a hacer mudanzas, por ejemplo, en su actividad física, o pueden hacer mudanzas en una parte espiritual, es decir, toca todas las esferas como de la vida. Y puede hacer cambios en su entorno, entonces es decir, cambios en su entorno es incluso lo que viste. Por ejemplo, deja de utilizar cosas que vengan de animales, por ejemplo, que tenga cuero, por ejemplo, el uso de maquillaje que no sea testeado en origen animal. Entonces miren que estamos hablando de algo supremamente amplio y que tiene que ver con la identidad de las personas y cómo se ubican en el vegetarianismo pues de manera muy diversa. Aquí les traigo pues como una frase de un profesional que nos dice ser vegetarianos es una opción de vida, una decisión personal que realmente es sencilla de cumplir con voluntad, responsabilidad, conciencia y acompañamiento profesional. Entonces, lo quise traer porque realmente esas son las claves para ser un buen vegetariano.
necesita mucha voluntad porque pues, o sea, el medio que nos rodea es difícil llegar al estilo de vida que la persona pues pretende. Necesita mucha responsabilidad, sobre todo en el tema alimentario, que es uno de los más complejos de llevar, y que las personas muchas veces, o sea, dicen quiero ser vegetariana, pero en su desconocimiento lo hacen de la manera inadecuada, o por ejemplo recurren a páginas de internet o información que puede ser a veces pseudocientífica, entonces llevan hábitos muy poco saludables o incluso alimentación pues que es muy poco saludable. Bueno, necesita un tema de conciencia y sobre todo acompañamiento profesional. Entonces, siempre que una persona se quiera volver vegetariano, lo ideal es que vaya a un nutricionista que lo guíe en ese proceso. O si se es vegetariano, pues que vaya también a un nutricionista que le pueda decir si lo está haciendo de la manera adecuada. En este acompañamiento profesional nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque muchos vegetarianos, o sobre todo los que son un poco más estrictos, dicen que no van donde el nutricionista porque el nutricionista les dice que lo mejor es ser omnívoros. Entonces, pues básicamente lo que ellos pretenden hacer no lo van a encontrar donde el nutricionista, y por eso entonces recurren a otro tipo de profesionales o a páginas o a esa información que decíamos ahorita que no es la más idónea. Entonces les digo que es nuestra responsabilidad porque nosotros podemos guiarlos, o sea, ¿quién más los puede guiar? O sea, y nosotros lo podemos hacer de la manera adecuada. No decirles desde el primer momento como que no, venga, es que usted no puede llevar ese estilo de vida, o no, eso no es saludable, porque realmente la persona, si va donde un nutricionista, porque quiere ser vegetariano, es porque lo va a hacer. O sea, no es como que un tema de que, no, voy donde el nutricionista y si él me dice que entonces lo saludable es ser omnívoro, entonces no voy a practicar el vegetarianismo, no, él va a hacer eso. Entonces, muchas veces los vegetarianos no van donde el nutricionista o se sienten frustrados de ir donde el nutricionista porque básicamente les está negando eso que ellos están eligiendo. Incluso hay familias que deciden ser, por ejemplo, entrar al vegetarianismo, incluso con sus hijos y demás. Entonces es como nuestro deber guiar ese proceso, pues de la mejor manera. Bueno, les pongo ahí en esta diapositiva algo que es muy característico de los vegetarianos, es lo que yo creo que como, lo que mis amigos y mi familia cree que como y lo que en verdad como. Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo que yo creo que como, de los vegetarianos tienen una visión muy diferente de lo que ellos creen que comen a lo que el resto está viendo que ellos consumen. Entonces, por ejemplo, ocurre acá como muchos sesgos que uno piensa, yo me estoy alimentando de la manera adecuada, pero de pronto la familia, y esto es a lo segundo lo que mis amigos y mi familia creen que como, dicen no te estás alimentando de la manera adecuada, mi hijo solamente está consumiendo, por ejemplo, verduras, el vegetarianismo no es adecuado. Entonces hay una parte también de contexto de los familiares o amigos que a veces presionan a la persona que está en el vegetarianismo, que le dice que no lo está haciendo de la manera adecuada y la persona cree que lo está haciendo de la manera adecuada. Pero esto solamente se podrá llegar si ha tenido un buen seguimiento, pues si ha estado con un profesional en acompañamiento. Y lo que en verdad creo que, pues en lo que en verdad como, a veces sucede con el vegetarianismo, y es que se convierten en dietas muy altas en carbohidratos porque no están las opciones suficientes a nivel de restaurantes o a nivel del medio. Entonces muchas veces, como para el tema de la saciedad, pues básicamente se consumen, es que, bueno, no, el pan, que pues algo que es realmente que sacie, más que lo que ellos deberían de consumir. Entonces, con este tema de lo que yo creo que como, que a veces creen que es adecuado, no es lo que realmente están consumiendo, porque lo están haciendo de manera inmediata, o sea, no de manera planeada.
Bueno, con el vegetarianismo, la población vegetariana va en aumento a nivel mundial. Nosotros pues a nivel de Colombia no tenemos como unas estadísticas que nos digan cuántos vegetarianos hay actualmente en Colombia, solamente hay una parte como de documentación acerca del crecimiento de restaurantes vegetarianos, o por lo menos restaurantes en los cuales se incluye alguna comida vegetariana. Entonces en esto sí se ha visto un aumento, es como los únicos datos que se tienen para Colombia. Pero en otros países sí han hecho un seguimiento de la población vegetariana y han visto de que pues esto va en los últimos años, cada vez pues hay más personas que se incorporan. Puede ser de manera transitoria, es decir, que están un tiempo en el vegetarianismo, o puede ser de una manera pues definitiva. Hay personas que incluso se autodenominan vegetarianos sin serlo, pero era por lo que les decía, que es tan heterogéneo pues, y tan diverso la concepción de vegetarianismo que no podría juzgar si está bien o no la autodenominación de vegetariano. Entonces hay personas que consumen carne, pero dicen, por ejemplo, no, yo soy vegetariano, ¿por qué? Porque es que yo no utilizo cosas de cuero, porque es que yo practico yoga, porque yo tengo una vida espiritual, porque yo trato de tener una alimentación consciente. Entonces incluso eso es permisivo, pues, o se permite de la autodenominación. En Brasil, pues a nivel como de Latinoamérica, donde hay más registros es en Brasil, y en Argentina, solamente que en este mapa no aparecen, porque allá hay pues una sociedad específica vegetariana en donde ha llevado como un registro de la población vegetariana pues que está actualmente en el país. Y más o menos, por ejemplo, estos datos llevan una proporción hasta un 10% en Brasil, que sería como de los países más cercanos, pero en la actualidad ya se dice que hasta un 17% de la población. Entonces miren que son cambios pues, que están ocurriendo rápidamente. Esto está ocurriendo rápidamente también por un aspecto muy ambiental, o sea, ahora nos preocupa mucho lo ambiental y el vegetarianismo cabe muy bien en el tema pues, ambiental y de protección. Bueno, tipo de dietas vegetarianas. Hay dietas vegetarianas que son más estrictas y hay otras que son más flexibles. Si bien yo les digo que esto es un tema muy diverso y muy amplio, aquí solamente vamos a hablar del tema alimentario, ¿cierto? Pues en esta clasificación. Entonces, tenemos dentro de las dietas más estrictas, tenemos las primeras que son crudívoros, veganos y frugívoros. Estos tres grupos, crudívoros, veganos y frugívoros, son personas, pues, o un grupo de población que no consume ningún alimento de origen animal, ninguno, o sea, ningún tipo de carne, ningún tipo de lácteo, ni huevos, o sea, nada de origen animal, ni ningún aditivo alimentario de ellos. Entonces, por ejemplo, ni colágeno, tampoco consumen, por ejemplo, miel, o sea, nada de origen animal, o nada de producción de origen animal. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Los crudívoros básicamente consumen alimentos, sobre todo frescos, o que han pasado por procesos térmicos muy suaves, o sea, no llegan a los procesos térmicos, no llegan a más de 60 grados centígrados. Y para que se pueda, por ejemplo, por decir unas leguminosas, para poderse gelatinizar y poder ser como biodisponibles, necesita que lleguen a más de 100 grados centígrados. Lo mismo sucede con los cereales. Entonces, en este orden de ideas de que ellos no llegan a aplicar alta temperatura a los alimentos, estamos hablando de que no pueden incluir legumbres cocidas o muchos tipos de cereales. Entonces consumen sobre todo alimentos frescos o que han pasado por técnicas, por ejemplo, como la germinación o la fermentación, o por ejemplo de cereales, consumen sobre todo, por ejemplo, la avena, o sea, cereales que no necesiten una cocción para poder ser incluidos. Consumen muchas nueces y semillas y demás. ¿Qué es lo que pasa con los crudívoros? Que como se limita un poco los grupos de alimentos, pues es un poco difícil que a partir de la dieta se pueda llenar sus requerimientos. Entonces, por ejemplo, es un grupo específico que hay que hacerle una buena pues como evaluación alimentaria
y también una buena planeación para mirar qué se tiene que complementar y suplementar, porque definitivamente lo necesitan, pues lo necesitarían. Bueno, tenemos el frugívoro, que el frugívoro son el tipo de vegetarianismo que se ha relacionado con menor impacto ambiental, porque ellos básicamente consumen los alimentos ya en un estado de madurez en donde el árbol se puede caer fácilmente el árbol. Entonces su nombre indica que solamente consumen frutos. Entonces muchas frutas y verduras, pues las frutas y muchas verduras son frutos. O sea, básicamente su alimentación es de frutas y verduras. Entonces es un tipo de vegetarianismo que es muy difícil y definitivamente también necesita complementación y suplementación. Tenemos los veganos, que los veganos pues sí son un poco más conocidos. Básicamente pues ellos lo único es que no consumen origen animal ni esos aditivos alimentarios, pero ellos sí cocinan pues los alimentos y demás, pues sí consumen todos los grupos de alimentos de origen vegetal. Bueno, y tenemos otros tipos de vegetarianismos que son flexibles. ¿Por qué? Porque pueden incluir un grupo o más grupos de origen animal. Entonces tenemos los lacto-vegetarianos que consumen lácteos, pero no consumen ni huevos ni consumen cárnicos. Dentro de este grupo, y va a pasar también en los siguientes, es que va a depender de la persona si admite otros aditivos de otros grupos de alimentos. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar lacto-vegetarianos que consumen pan o galletas. Hay lacto-vegetarianos que no consumen pan y galletas, porque para la fabricación del pan y las galletas necesitan huevo. Entonces, dependiendo de lo estricto que sean, pueden incluir otros alimentos que incluyan pues, los otros grupos. Bueno, tenemos el lobo vegetariano que consume huevos, pero no consume ni lácteos ni consume cárnicos. Y al igual que el anterior, puede incluir otros alimentos que tengan, por ejemplo, leche o que tengan aditivos. Por ejemplo, algunos admiten el colágeno, otros no. Entonces, eso es muy diverso. Tenemos los lacto-ovo, que básicamente ellos consumen lácteos, consumen huevos, pero no consumen ningún producto cárnico. Tenemos otro tipo que es el pesco-vegetariano, que este sí es demasiado diverso. Este puede consumir lácteos o no, puede consumir huevos o no, pero es sabido de que en las carnes solamente lo único que consumen son carnes blancas, especialmente pescados, pero no es diariamente, sino que tiene una frecuencia, pues dependiendo, que puede ser menor a una vez por semana. Bueno, y ya tenemos otros que son aún más flexibles, que son los semi-vegetarianos, flexi-vegetarianos y reducetarianos. Entonces, en estos tres es aún más complicado definirlos porque es muy diverso el consumo alimentario. Entonces, todos tres se caracterizan es porque pueden incluir todos los grupos de alimentos. O sea, todos los grupos de alimentos, origen vegetal y origen animal. Solamente que va a ser diferente el consumo. Entonces, por ejemplo, los semi-vegetarianos se dice que son personas que dicen, sí, yo consumo carne, pero la consumen muy de vez en cuando. Entonces, por decir, carne roja, no, ya la consumo como una vez por mes, o cada 15 días, igual el pescado, o sí, yo consumo huevos, pero pues eso es como cada 15 días. O sea que la frecuencia en realidad es muy baja, o por ejemplo el lácteo, sí, 2 veces al mes. Los flexi-vegetarianos son personas que normalmente pueden llevar un estilo de vida vegetariano, pues cualquiera de los anteriores, pero en este hay como 2 definiciones. Uno, que son flexi-vegetarianos porque, por ejemplo, llevan el estilo de vida vegetariano y de pronto por un paseo o por una salida, pues por algo social, consumen carne. O sea, no son estrictos en el tipo de vegetariano que tienen. Pero también se ha dicho que el hecho de que una persona reduzca el consumo de carne que tiene en la actualidad ya los convierte en flexi-vegetarianos. Es decir, si consumía habitualmente 2 porciones al día, pero ya solamente está consumiendo una,
entonces ya los convierte en flexi-vegetarianos, que es como la tendencia ahora. Y tenemos los reducetarianos, que es la última. Sobre sustancias que se han empezado a utilizar mucho en el medio, por ejemplo, hierbas aromáticas, sustancias de ese tipo, el té verde, té negro. ¿Qué posibilidad cercana hay de que esos alimentos empiecen a analizarse para poder tener un aporte de fitonutrientes específicos? Hay, muchachos, en Colombia muy difícil desde el punto de vista económico. Por eso el trabajo que ustedes hacen en las universidades es de gran valor, y darlo a conocer, publicarlo, contarlo, porque yo sé que, por ejemplo, aquí ustedes hacen estudios muy interesantes, por ejemplo, con abejas y una cantidad de cosas. Todo lo que analicen, pónganlo a disposición. Muy difícil, porque es muy costoso, y en el país hay otras prioridades. Hay otras tablas de composición que pueden tener más información nutricional. Nosotros no tenemos ninguna información sobre estos compuestos tan importantes, y tenemos, yo creo que la mayor riqueza por la biodiversidad. Los productos que nosotros nos encontramos en pueblos indígenas son increíbles y son de mucho valor nutricional, pero no los explotamos. Ustedes, por eso yo les digo, tienen un campo enorme para esto. Ahorita estoy segura que no. Miren, créanme que yo tengo, cuando yo estaba muy, como ustedes decían que iban a actualizar la tabla de composición de alimentos con nueva información nutricional, y tenemos 770 alimentos, eso, mientras que Estados Unidos tiene casi 26.000, como vieron, por los recursos económicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les quedó claro los de microgramos, equivalentes, de colato y de sal? Muchachos, con mucho cariño, lo que les pueda colaborar. Me siento muy complacida y muy orgullosa de la universidad que ustedes tienen. Ustedes tienen una entidad hermosísima que la tienen que mostrar más. Muestren sus trabajos. Y muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy feliz. ¿Alguien más tiene preguntas? Luisa. Profe, para ti. Bueno, tengo como dos preguntas. La primera es con respecto al tema del aceite de coco. Pues cuando estábamos en la universidad se hablaba de que era una grasa altamente saturada. Últimamente se ha usado muchas veces por moda. En esos días estuve haciendo una revisión y leía donde decía que se comportaba más como un ácido graso monoinsaturado. Entonces quería saber, de pronto tú que estás más actualizada en el tema, ¿qué sabes de eso? Esa es la primera. Y la segunda, el uso de los aceites vegetales, ¿cierto? Porque también ahora se sataniza mucho. Pues yo de las mezclas vegetales. ¿De cuál es el indicado para la cocción? Pues porque yo tenía entendido que las mezclas vegetales, pero a veces se dice no, solo canola, no, solo girasol. Entonces esas dos. Bueno, entonces, vean, con el aceite de coco, pues es un alimento que tiene actualmente mucho mercadeo. Entonces ya hay un sesgo en la cantidad de información que sale sobre, y con eso pues no solamente sucede con el aceite de coco, sino con muchos alimentos. Bueno, con el aceite de coco, desde su composición, se sabe que es alto en ácidos grasos saturados, pero son ácidos grasos saturados de cadena corta. Entonces, ¿qué sucede con los ácidos grasos de cadena corta? Que los ácidos grasos de cadena corta saturados no tienen tanto impacto en salud como los podría tener un ácido graso saturado de cadena larga. Entonces, a nivel de riesgo cardiovascular uno podría decir es menor. ¿Por qué se está haciendo tanto su uso? Básicamente porque cuando un aceite es alto en saturaciones, sucede también lo mismo con el de palma, le da mucha estabilidad. Entonces son aceites que son altamente estables, son estables a la oxidación, son estables a las altas temperaturas. Por eso se pueden utilizar para cocción, y también todo el tema cosmetológico pues está incluido ahí. ¿Cuál es el tema en alimentación? Pues como a nivel del uso en alimentación. Pasa lo siguiente. Nosotros tenemos en las metas de consumo de nutrientes trazables de riesgo,
de que los ácidos grasos saturados no deben sobrepasar el 10% de la MDR, ¿cierto? Y si tú tienes una dieta omnívora, seguramente vas a llegar a ese 10%, incluso más. Entonces, si tú estás utilizando, aparte de eso, desde el origen vegetal, un alimento que también te esté aportando ácidos grasos saturados, te vas a sobrepasar mucho sobre esa meta dietaria de la cantidad de ácidos grasos saturados totales en una dieta saludable. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que si una persona es omnívora, pues más bien que llene sus ácidos grasos saturados desde las fuentes de origen animal, más que desde las de origen vegetal. Con vegetarianos pasa algo pues diferente, y es que cuando, por ejemplo, los veganos, pues si utilizan el aceite de coco no hay problema, pero cuando lo utilizan en alta cantidad también se pueden pasar de ese valor de 10% de la MDR, pues, o de ese valor calórico total. Entonces hay que tener cuidado con el consumo, pero es para evitar que se sobrepase esa meta. Desde el uso culinario, como te digo, es un poco estable y se puede utilizar de manera diversa. Y no tiene tanto impacto, incluso con los ácidos grasos saturados de cadena corta se ha visto también algunos beneficios, pues, o sea, no, pues incluso están incluidos en la dieta, o sea, no es que esté satanizándose los ácidos grasos saturados, están incluidos en la dieta, pero tienen una restricción por el impacto que tienen en el riesgo cardiovascular general. Bueno, eso con el aceite de coco, ¿sí te respondí? Sí. Bueno, y con las mezclas vegetales, de aceites vegetales, bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando se crearon las mezclas de aceites vegetales, se hicieron con la finalidad de darle estabilidad. Entonces, las mezclas vegetales casi siempre es la unión de aceite de palma con un aceite de palma que es alto en saturados, que puede ser, por ejemplo, oleína de palma, con un aceite que es alto en poliinsaturaciones, que casi siempre se utiliza de soya. Entonces, por ejemplo, se utiliza palma y soya. Pero eso cambia mucho el perfil de ácidos grasos, porque entonces, dependiendo del que esté en mayor cantidad, puede salir una mezcla vegetal, pues una mezcla de aceites vegetales con mayor cantidad de saturados, o puede salir una mezcla vegetal con ácido, pues con mayor proporción de poliinsaturados, dependiendo del aceite que más utilicen en proporción. Entonces, dentro de las mezclas de aceites vegetales es muy variable su composición lipídica. Entonces le tocaría a uno revisar cada marca para mirar que no esté haciendo un aporte alto de ácidos grasos saturados. Pero que se pueda utilizar, claro que se puede utilizar. Se utiliza mucho, sobre todo en servicios de alimentación, pero eso es lo que hay que mirar, pues que no haga un aporte muy alto de ácidos grasos saturados, porque entonces pues no tiene como sentido, y lo que les decía ahorita, pues si el de origen vegetal se proporciona, para que el de origen vegetal lo pueda proporcionar también. Bueno, y con el uso de solamente un aceite, es decir, por ejemplo, aceite de canola, aceite de maíz, aceite de girasol, o sea, también se puede utilizar, solamente que sí tendría uno que tener en cuenta los recambios, por ejemplo, en aceite de girasol, aceite de soya, aceite de maíz, necesitan un recambio constante y ciclos de fritura mucho más cortos que cuando, por ejemplo, se utiliza el de canola solo, porque el de canola tiene un perfil de ácidos grasos un poco más estable porque es más alto en monoinsaturados. O, por ejemplo, cuando se utiliza aceite de oliva refinado, que ese ya se le pierde pues como los componentes bioactivos y ya se podría utilizar para fritura, entonces ese aceite también es un poco más estable que girasol, soya, maíz. Desde el aporte de ácidos grasos, o sea, tú vas a utilizar un aceite dependiendo del aporte que quieras hacer. Entonces, por ejemplo, si utilizas el de girasol, soya, maíz, es porque quieres aportar más ácidos grasos poliinsaturados, pero tendrías que tener en cuenta el recambio. Si utilizas un aceite de oliva o un aceite de canola, es porque quieres aportar más ácidos grasos monoinsaturados, pero igual también te toca cuidar porque a pesar de que sean un poco más estables, necesitan también tener recambio, ¿cierto? O sea, utilizarlo solito y hacerle recambio. Y ya las mezclas, como te digo, va a depender del tipo de mezcla. Son un poco más resistentes porque es que por eso fue que se fabricaron. Entonces ya le tocaría mirar uno, pues, o pesar
entre el perfil de ácidos grasos, pues que no le aporten una gran cantidad de ácidos grasos saturados, y obviamente vigilar el tema, o sea, es que sobre todo en aceites el tema del recambio es lo más importante. Hay otra pregunta por ejemplo. Profe, por curiosidad me entró la pregunta de saber qué pasa, pues usted ahorita nos explicó cómo se iba generando el cambio cuando venían de una dieta en la que había cárnicos y se iba generando el cambio para una dieta sea vegetariana o vegana. Ahora puede que no, bueno, puede que los casos sean muy, pues, valga la redundancia, muy escasos, pero si ya se, pues por parte de, no sé, de religión o que nació en una familia, llevaba varios años con una dieta vegetariana, pues cumpliendo el régimen vegetariano o vegano, y ya por temas de salud, porque de pronto tuvo algún accidente, le toca subir el porcentaje de proteína, le toca consumir ya productos cárnicos. ¿Qué pasa ahí? También se tiene que hacer transición, o sea, tanto para el desmonte, pues como, o sea, se tiene que hacer siempre transición, no serán transiciones tan largas. Pues son transiciones muy cortas, esas pueden durar menos de 15 días, pero de todas maneras, en principio, será difícil, por el tema sobre todo de la estructuración proteica. Es que la estructuración proteica en origen vegetal es diferente a la de origen vegetal, o sea, el tipo de configuración, una es más alfa, la otra es más beta, y el cuerpo asimila eso de manera diferente. Pues y por eso, entonces, mejor dicho, tienen que hacer en ambas transición, solamente en la que tiene que ver con la que tú me decías, vegetariano pasar a omnívoro, será muchísimo más corta que de omnívoro a vegetariano. Esa sí será la más larga, que les decía que hasta un año puede durar. ¿El cambio que genera no es más naturista? No. O sea, es difícil al comienzo y hay que hacerlo con una buena planeación, es decir, a medida que se va incorporando, pues que no cumplan las metas de esos nutrientes trazadores críticos y demás, o sea, como cualquier tipo de dieta, pero se va incorporando lentamente y se va disminuyendo un poco lo que ya estaba tan planteado de origen vegetal, pero no es que sea más pesado, o sea, de pronto a nivel proteico es diferente, pero incluso es más pesada la incorporación de origen vegetal que de origen animal, porque las leguminosas definitivamente marcan digestivamente un cambio, o sea, es más pesado el cambio de origen, pues, para vegetarianos. La última pregunta, hay 2 minutos para el video. Sí, ya. Ok, aquí está la última, por favor. Yo tengo, pues así, respecto a los requerimientos de proteína, ¿son más altos? Pues, ¿cómo sería el porcentaje? Bueno, hay 3 maneras de hacerlo, pero solamente se ha considerado cambios a nivel de ANR, proteína, con veganos, crudívoros y frugívoros, o sea, no con personas que consuman algún alimento de origen animal. Eso es importante, pues, tenerlo en cuenta, porque muchas personas pueden caer en ese error. Entonces solamente es para personas que no consuman origen animal. Bueno, hay unas asociaciones que han establecido hasta un aumento de un 35% del aporte de proteína. Sobre todo esto es obligatorio en infantes, vegetarianos, es un 35% de proteína, o, como les digo, en veganos que sean muy estrictos, se aumenta hasta un 35%. También se puede hacer por gramo, pues por kilogramo de peso sano normal, y normalmente se le aumenta un 30% también a esos gramos establecidos, pues por kilogramo. O sea, se hace normal, pues como del peso, pues, saludable, y se le aumenta un 30%. O la forma, que es un poco, pues, un poco más larga, es cada grupo de alimentos de origen vegetal tiene un rango de digestibilidad proteica. Entonces uno, cuando hace la planeación, hace cuál sería realmente la digestibilidad verdadera de la proteína, y cuando establece la verdadera digestibilidad proteica sabe exactamente cuánto va a proporcionar, y con eso asegura que lo que esté planeando
sea lo adecuado y lo puede manejar bajo los rangos de una dieta saludable, pues de las dietas habituales, por así decirlo. Pero esto solamente pues una persona como que realmente vea mucho vegetariano hace eso en su consulta, pues porque ya lo tiene ahí calculado. Entonces es de esas tres formas: aumentando el valor por AMR o haciendo como la corrección por gramos por kilogramo de peso, o comprobando digestibilidad con digestibilidad verdadera proteica por grupo de alimentos de origen vegetal. De verdad que es un placer contar con maestras como ustedes, profes, muchísimas gracias. Yo sí que me siento feliz de tenerlas aquí, que todos hayan disfrutado tanto sus conferencias. Un detallito de parte de la UCO para ustedes: esta es su casa y la seguimos esperando. Les queremos mucho. Bueno, y entonces ahora tenemos a la empresa de bioservicios que va a estar realizando una rifa y vamos a escuchar. Consumir son supremamente altas y eso también hace que el aporte calórico sea muy alto desde el alimento. Entonces son cosas que sopesan en la dieta y que uno sabe que difícilmente se pueden pues aportar en ciertos tipos de dietas vegetarianas. Bueno, también una opción para el calcio son los alimentos fortificados, por ejemplo, como les decía ahorita, con las bebidas vegetales, que las bebidas, por ejemplo, de almendras o de soyas vienen fortificadas. Si bien no tienen la misma biodisponibilidad en la tasa de absorción, pues son una opción, o sea, algo van a aportar. Entonces uno sí las podría considerar como un sustituto si se consumen una buena cantidad. Bueno, con el hierro es un nutriente supremamente crítico en cualquier tipo de vegetarianismo, incluso en la dieta omnívora. Entonces, con el hierro, pues básicamente los mayores aportes en la dieta vegetariana van a ser de hierro noemo, que tienen, como ustedes saben, una disponibilidad más baja que el hierro hemínico, que está en algunos orígenes de origen animal. Pero entonces lo que se puede hacer desde la dieta vegetariana es aumentar esos factores que lo potencializan en su absorción. Entonces, por decir, vitamina C y vitamina A, ácidos orgánicos y factor cárnico, por ejemplo, para los semivegetarianos, vegetarianos y demás. Entonces, vitamina C y vitamina A, frutas y verduras, o sea que esta sí tiene que ser en el mismo plato, no como ahorita les decía con las mezclas vegetales, que puede ser una opción si se hace en el mismo plato o no, pero en este caso para el hierro sí tendría que ser en el mismo plato. Entonces, siempre con el consumo de legumbres, que sería uno de los grupos que más aporta hierro, pues de origen vegetal, entonces vitamina C y vitamina A, o sea, frutas y verduras. Ácidos orgánicos están solamente en frutas, entonces tiene que ser con un buen aporte de frutas, sobre todo frescas. ¿Por qué frescas? Porque tendrían un mayor contenido de vitamina C y tienen mayor cantidad de ácidos orgánicos. Cuando se pasan por algún procesamiento, normalmente los ácidos orgánicos bajan y la vitamina C se desestabiliza un poco. Y el factor cárnico, que sería como para los semivegetarianos, pues, o sea, para los que son un poco más flexibles en el vegetarianismo, en el cual pueden incluir ese producto de origen animal que se están consumiendo en el mismo plato. Entonces, por decir, un ejemplo, los frijoles, pues, o la carabota, que es el frijol que más aporta hierro por porción, por ejemplo con el huevo, porque es ovo vegetariano. Entonces eso le favorece mucho también la absorción de ese hierro que está ahí. Todas las técnicas que se hagan, por ejemplo, en las legumbres, es decir, el germinado, la fermentación, el remojo, la cocción, o sea, cualquier procesamiento, hace que se eliminan los antinutrientes que están inhibiendo, pues, lo que están quelando ese hierro. Entonces puede potencializar también estos procesos, pues estos procesamientos de alimentos, pues también la biodisponibilidad de ese hierro. Entonces siempre esas leguminosas, ojalá que pasen por algún proceso térmico o de fermentación o germinación en algunos casos. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta en dietas vegetarianas y veganas? Entonces,
De pronto, reconociendo un poco lo que les acabo de dar, entonces primero hay que tener un respeto por la elección alimentaria. Si la persona, por ejemplo, hay tipos de vegetarianismo que son muy difíciles de llevar, que les decía al comienzo, o sea, por ejemplo el frugívoro, o sea, es muy complicado. Pero uno puede, o sea, desde el primer momento en que llega la persona, uno simplemente, bajo el panorama que ella tiene, es irle, pues, como haciendo una adaptación a la dieta, pues, en lo posible, o que pueda hacer suplementación o complementación para que tenga un equilibrio en la dieta que está llevando, sin decirle que no la lleves. Entonces siempre hay que tener un respeto independientemente por la elección alimentaria de la persona, independientemente del grupo de edad. Por ejemplo, a mí me han llegado personas que han ido a varios nutricionistas, como les decía, pero por ejemplo con infantes. Entonces, por ejemplo, ya a partir de que van a empezar alimentación complementaria, quieren que su hijo sea vegetariano. Y ellos no van a aceptar que el nutricionista, pues van a hacer todo lo posible por llegar a un nutricionista en que los asesore realmente en ese tipo de dieta. Entonces, por ejemplo, eso es muy complicado. Hace poquito me llegó una persona que su bebé tenía 9 meses, ellos definitivamente están de que su hija tiene que ser vegetariana, pero como ningún nutricionista los ha asesorado, porque todos les dicen que no es posible o que tiene que esperar a los 2 años o a los 3 años, básicamente su hija está consumiendo supremamente mal. Entonces uno dice, o sea, como un nutricionista, o sea, le dice que no es posible y básicamente ellos no van a cambiar su posición. Entonces, pues eso es un riesgo básicamente. Entonces siempre un respeto y tratar de apoyarlo. Realizar un adecuado escalonamiento de la dieta. Me voy a adelantar en la siguiente diapositiva, me voy a adelantar acá como para explicar un poco eso. El escalonamiento de la dieta, Adri, ¿cuánto me falta? Tiene 15 todavía. Ah, bueno. Sí, igual ya. Bueno, en el escalonamiento de la dieta, como les decía, es algo que surge en el vegetarianismo porque es básicamente el disminuir el consumo. Pues cuando una persona va a consulta y te dice, por ejemplo, yo quiero ser vegetariana, entonces lo que hay que hacer es disminuir origen animal, pero aumentar el origen vegetal. Pero esto no sucede de un momento para otro. Eso tiene que ser un proceso supremamente largo. Entonces lo primero que uno hace, pues de pasar de los menos estrictos a los más estrictos, más o menos el tiempo puede durar entre 2 meses y 1 año o incluso más, dependiendo. En este tiempo se tiene que adaptar, pues o se garantiza, pues no se garantiza, pero el cuerpo hace una adaptación de las tasas de absorción. Entonces ya, por ejemplo, cuando llega una persona y te dice, no, es que yo soy vegetariano y eso lo dejé en 1 mes o en 15 días, uno sabe, no, su cuerpo no se adaptó y posiblemente pues tenga anemia o otra situación. Entonces, se empieza con una disminución del tamaño de porción con igual frecuencia. Entonces, por ejemplo, si la persona dice, yo consumo carne independientemente de la carne al almuerzo y a la comida, entonces con igual frecuencia se disminuye la porción. Entonces, se consumía lo que es referente a la palma de la mano, entonces ya se consume la mitad, pero sin quitar frecuencia. Y en eso se puede ir entre 1 mes a 3 meses. ¿Por qué se puede ir de 1 mes a 3 meses? Porque la frecuencia permanece igual, el tamaño de porción es lo que va disminuyendo, pero no solamente estamos hablando de que él consume un tipo de carne, las personas consumen carnes rojas, consumen carnes blancas, entonces tienen que disminuir la porción de todos los tipos de carne, ¿cierto? Después hay una disminución de las frecuencias semanales. Entonces, si la persona consume todos los días, se pasa luego a 5 días, luego a 3 días, pues esto va a depender, claro, pues de cómo la persona se vaya adaptando a la dieta, y esto puede durar entre 1 mes a 3 meses, y ya la disminución de la frecuencia al día. Entonces, ya que se ha pasado de la disminución de frecuencia semanal, se pasa a la disminución de frecuencia al día, hasta ya retirar los grupos de origen animal. Entonces, esto va sucediendo muy lentamente porque primero se retiran carnes rojas,
luego se retiran carnes blancas, luego, por ejemplo, se empieza a retirar huevos, pues hasta donde la persona quiera llegar, luego se retiran lácteos, pero entonces una cosa es esta disminución, pero a medida que va sucediendo la disminución, se tiene que ir aumentando origen vegetal. Entonces, cuando uno disminuye el tamaño de porción es porque casi lo que va a aumentar es una porción y media de legumbres, o va a aumentar una porción de legumbres. Y eso también tiene que ser muy lentamente porque fijo los alimentos que más se tiene que consumir en el vegetarianismo son los que más tienen interferentes, pues obviamente en la absorción, y también tienen los mayores antinutrientes que producen distensión abdominal, meteorismo, dolores abdominales, y el cuerpo también se tiene que adaptar a eso. O sea, el cuerpo no solamente se tiene que adaptar a la absorción, sino adaptar también a los cambios en la fermentación como colónica para que sea adecuado y no impacte tanto. Entonces, se tiene que ir aumentando los grupos de origen vegetal, legumbres, nueces y semillas, más frutas y verduras, o concentrados de proteína, pues dependiendo. Entonces se va disminuyendo lentamente y se va aumentando lentamente. Y así se garantiza de que no haya ese impacto que les decía, que se vaya adaptando el cuerpo, que no tenga esos, pues sobre todo ese tema de que me cae muy pesado, porque hay personas que llegan y te dicen yo soy vegetariana, pero es que no, solamente consumo leguminosas 2 veces a la semana porque me caen muy mal, entonces no has hecho una buena incorporación de eso. O sea, hay que hacerlo, es obligatorio. Y básicamente si una persona dice no, pero es que yo me suplemento y demás, entonces pues, o sea, lo que tiene que ver con salud es desde los alimentos, no es desde los suplementos. Los suplementos no le van a proporcionar ni fibra, ni fitoquímicos. Esos beneficios que se han visto en la dieta vegetariana es por los alimentos, no por los suplementos. Bueno, incorporar diariamente buena cantidad de legumbres, texturizados de proteína, nueces y semillas, como les decía, son los grupos que están aumentando. También se debe educar sobre los mejores alimentos a consumir según la cultura alimentaria y sus combinaciones, o sea, cómo hacer las mezclas vegetales. A veces le toca a uno, dependiendo del vegetarianismo, casi que centrarse en ciertos alimentos, entonces tú vas a consumir diariamente, por ejemplo, ajonjolí, o sea, ciertos alimentos que tienen un mayor grado de nutrientes, pero eso le toca a uno como que, entonces yo te mando la dieta posteriormente porque es un poco complicado cuando es con ciertos alimentos. Uso de complementos o suplementos alimentarios según sea el caso. Entonces, por ejemplo, en los vegetarianismos más estrictos, pues definitivamente se tendría que llevar la suplementación. A veces en cobalamina siempre, en calcio en ocasiones, en hierro sobre todo. Explicar la dificultad de una dieta vegetariana en diferentes condiciones, embarazo o a veces, por ejemplo, llevarla después de un accidente, pues, o después de un trauma, es supremamente complicado por las demandas de proteína, pero pues uno explica y acompaña, ¿cierto? Y dar opciones de restaurantes, tiendas vegetarianas y ejemplo de preparaciones. Esto es supremamente importante, porque si el nutricionista no tiene idea de preparaciones que pueda hacer la persona, de dónde él puede adquirir los alimentos, qué restaurantes puede visitar, se vuelve muy complicado la consulta. Bueno, este es un diseño de una guía alimentaria que es de la Sociedad Vegetariana Común Internacional. Este es un plato vegano, entonces si ustedes ven, la mitad del plato son frutas y verduras. Ellos acá tienen documentado algunos alimentos que pueden hacer un aporte, por ejemplo, de calcio, entonces por ejemplo las coles, o por ejemplo diferentes alimentos como de hojas pueden hacer un aporte, pues igual tienen interferentes, pero pues es una opción. Miren que casi que un cuarto es de cereales, igual que nosotros, o sea, nuestro plato colombiano también es más o menos en esta misma línea. Aquí está una casilla específicamente para nueces y semillas. Aquí sí se vuelve obligatorio en esta dieta el consumo de nueces y semillas. Y acá están las legumbres, donde sería, por ejemplo, en el plato de las guías alimentarias de Colombia, pues que ahí están los productos cárnicos, incluso ahí están las legumbres. Aquí solamente serían de legumbres, serían de concentrados de proteína. Por ejemplo, aquí miren, aparecen, por ejemplo, las bebidas vegetales, el tofu, como sustitutos, por ejemplo, de quesos vegetarianos.
Entonces esto acá solamente de legumbres, un cuarto del plato. Y miren que acá aparece un tipo de suplementación. Como es vegano, entonces de B12 es obligatorio la suplementación, en este caso pues vitamina D, pero es porque este plato es internacional, pues y hay muchas partes donde es necesario la suplementación de vitamina D, en este caso pues con el sol. Nos habla también de la opción del omega 3 y del yodo, porque hay algunos tipos de vegetarianos, por ejemplo, sobre todo los veganos, o sea, los más extremos, que no consumen sal, no consumen azúcar ni consumen sal. Entonces, y el yodo, pues te proporcionan desde la sal o desde los pescados, y ninguna de las dos opciones son viables en esa dieta. Bueno, ya como para terminar, que es importante revisar, pues aparte de todo lo que hablamos desde el tema alimentario, desde la antropometría, el porcentaje de grasa corporal, cuando las personas van haciendo ese escalonamiento de la dieta, hay que revisarles muy bien la proporción de grasa corporal, porque muchas veces, cuando no están consumiendo suficiente cantidad de proteína, lo que hace es aumentar las reservas de grasa, y eso es muy, muy común. El IMC, mejor dicho, que tenga un estado nutricional adecuado, porque a veces cuando no hacen un buen escalonamiento de la dieta, consumen menos cantidad de calorías y bajan de peso, pues hay pérdida de IMC. Bueno, y pérdida de peso. Que no sean pérdidas de peso marcadas, o sea, eso es como lo preocupante. En físicos y otros, cambios físicos en piel, uñas, cabello y estado de ánimo es supremamente importante, porque esto pues obviamente está reflejando de que no están teniendo una buena dieta. Eso normalmente no ocurre de manera inmediata, sino ya al tiempo. Por ejemplo, cuando no hacen los buenos escalonamientos, es que las personas dicen, se me está cayendo el pelo, tengo la piel no sé qué, tengo el estado de ánimo no sé qué, entonces pues ya uno sabe que necesita más tiempo en escalonar la dieta. Los cambios en la actividad física, casi siempre los vegetarianos incrementan su actividad física, pues como les digo, dependiendo cambios en el estilo de vida y las prácticas individuales. Y bioquímicos muy importantes, ferritina y cobalamina. La ferritina es algo que casi que desde el comienzo hay que revisarla, y en el seguimiento hay que irla revisando. No la hemoglobina nunca será un bioquímico para vegetarianos, porque en todas las encuestas los vegetarianos consumen más cantidad de hierro que los omnívoros, solamente que ya sabemos que el tipo de hierro que consumen no tiene casi biodisponibilidad. Entonces realmente la hemoglobina no es un bioquímico que sea adecuado para los vegetarianos, sino la ferritina. Bueno, y la cobalamina, que también hay que irla revisando, pero no de manera tan frecuente, pues eso sí sería que puede ser cada 2 años o 3 años. Entonces acá por tipo de vegetarianismo, revisar por ejemplo, en los que son más flexibles, o lacto, pesco, semi, flexi, vegetariano, hierro. Lacto vegetariano, hierro, sin proteína, cobalamina, omega 3. En el vegano, proteína, grasa total, porque se ha visto que los veganos tienen menor aporte de grasa total en su dieta. Bueno, cobalamina, hierro, zinc, calcio, piridoxina, omega 3 y vitamina D. Y en el frugívoro y crudívoro, pues casi todos, proteína, grasa total, riboflavina, cobalamina, vitamina D, potasio, hierro, potasio, porque no pueden incluir tubérculos, ni plátanos, hierro, zinc, calcio, piridoxina, omega 3, vitamina A y yodo. Entonces en estas dietas sí son como las más complicadas. Y vale la pena considerar que en todos los apartados, en todas las investigaciones sobre dieta vegetariana dicen que es posible, que es una dieta saludable, mientras que esté bajo una buena planeación. O sea, todas dicen que puede ser nutricionalmente balanceada, que puede ser sana, que puede hacer pues un buen aporte desde la parte de salud, pero bajo una buena planeación. Y muchas gracias.